versículo 1 al 3. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Bueno, está también ahí proyectado. Y bueno, y tenemos la tele. Ahí está, estamos ya con la 1960. Leemos todos juntos, mi hermano, la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oremos. Padre, en esta noche damos gracias, Padre bendito, por cada uno de los testimonios que hoy nuestros hermanos compartieron. Reconocemos, Padre, que usted es el Dios todopoderoso, usted es el médico de médicos, Señor, como también gracias le damos porque esto nos da la sabiduría para aprender de usted y para poder enseñar a las nuevas generaciones. Gracias por cada maestro, por cada maestra, y suplicamos, Señor, que así como mis hermanas han testificado esta noche, cada uno de mis hermanos aquí presentes también puedan testificar al recibir los favores y milagros que esta noche han traído delante de usted. Rogamos porque su palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y pueda cambiar nuestras vidas. Úseme, por favor, bendito Espíritu Santo, para que su palabra salga de mi boca, que de mi boca no salgan palabras que no estén dentro de su voluntad. Y así, Señor, podamos salir fortalecidos a pesar de la dificultad, a pesar del problema, que salgamos con corazones llenos de fe, de confianza y sobre todo, Señor, seguros de que su amor está con nosotros y en nosotros. Gracias al Señor le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de este estudio, mis hermanos, es Dios no ignora nuestros problemas. Aunque muchas veces pensamos que Dios nos está ignorando, que Dios no está escuchando nuestras peticiones, porque oramos y no vemos la respuesta. Y nosotros decimos, Dios se ha descuidado de mí. ¿Cuántos han pensado alguna vez que Dios no oye sus oraciones? Muchos lo hemos pensado así, pero déjeme decirle, estamos equivocados. Porque Dios siempre está atento a nuestra voz. Él siempre oye nuestras oraciones. Y bueno, comenzando con lo que la hermana decía, es bien difícil, yo sé que ya lo dijo bromeando, es bien difícil pensar, obviamente, solo pensar que uno puede enviudar, ¿verdad? O sea, y esta semana yo le hice esa pregunta a mi esposa, ¿qué harías vos si Dios me lleva a su presencia? Pero si es por una muerte natural, es menos doloroso. Imagínense, alguien le quita la vida a un ser amado, a su esposo, a un hijo. ¿Cómo reaccionaríamos con esa persona que actúa de esta manera con nuestra familia? ¿Le amaríamos en el nombre del Señor Jesús? Yo le comentaba eso a ella, mira, Leo, tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos, tenemos que aprender a amar aún a aquellos que nos dañan. Y yo le ponía, y me voy a adelantar un poquito de lo que vamos a hablar, pero yo le decía a ella, porque todos hablamos de los discípulos, de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, de cómo ellos sufrieron. Pero a veces ignoramos o no pensamos en que ellos tenían familia. Ellos tenían hijos. Pedro tenía esposa.
durante el martirio de estos hombres, la familia, ¿cómo habrá reaccionado? Pensemos en la Virgen María, cuando vio, porque ella vio cómo Jesucristo fue tratado o maltratado, mejor dicho. Lo azotaron, eh, le deformaron el rostro, o sea, y ella como mamá, o sea, uno que es padre puede pensar, ver a un hijo de esa manera. Y en esos momentos, no crean que ellos no oraban, sí que oraban. Pero la voluntad de Dios era que Jesucristo padeciera por amor a nosotros para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser redimidos, que tuviéramos la oportunidad de ser justificados. Muchos discípulos murieron y no crean que no oraban, ellos oraban. Pero fue necesario para que hoy nosotros podamos gozar del privilegio de conocer la palabra de Dios, porque hubo una iglesia, la iglesia primitiva, que ellos, y no es porque ellos así lo querían, sino que Dios mismo permitió muchos problemas para que ellos pudieran salir, y donde ellos llegaban, predicaban la palabra de Dios. Los problemas que nosotros tenemos, Dios los permite, no por maldad, sino porque Él tiene propósitos, porque Él sabe lo que va a lograr a través de esos problemas por los cuales nosotros estamos pasando. Mi hermano, estos versos que hemos leído, bueno, si en caso usted puede leer, siempre Hechos capítulo 6, 7, está hablando de la vida de Esteban, uno de los 7 diáconos que eligieron para que sirvieran a la mesa mientras los discípulos o los apóstoles continuaban predicando la palabra de Dios. Dice la palabra, mis hermanos, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y él hacía prodigios, él hacía señales, o sea, el poder de Dios se manifestaba a través de él. Imagínense cómo el poder de Dios se manifestaba a través de él. Sanaba enfermos. Pero a él se le prohibió, como a todos los demás discípulos, que predicaran el Evangelio de Jesucristo, pero ellos no se detuvieron, ellos continuaron. Ellos siguieron compartiendo el mensaje de salvación. Y dice que cuando a él lo llevaron delante de las autoridades, él comenzó a narrarles todo, desde cuando Dios llamó a Abraham hasta que se llegó a Jesucristo. Y les dijo, ustedes asesinaron, ustedes autorizaron para que Jesucristo fuera asesinado. Ustedes mataron al Mesías. Y cuando él decía eso, todos se enojaban. Y dice, bueno, lo puede leer en casa, que hasta los dientes rellenaban los dientes de enojados. Imagínense, como cuando usted está enojado, pues. ¿Usted cómo reacciona cuando se enoja? Entonces, dice que a él lo agarraron y lo apedrearon. Esteban murió apedreado. Y yo pienso, la familia, porque todos ellos tienen familia, pues, no creo que no oraran. Claro que oraban. Es más, dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pedro estaba preso, la iglesia oraba. Y mientras ellos estaban orando, Dios los sacó de la cárcel y llegó Pedro a sonar la puerta donde estaban orando. Llegó una muchacha y cuando dijo, es Pedro, y conste, vean cómo fue, que la muchacha ni le abrió, sino que de la emoción corrió a avisarle a todos, Pedro está ahí, y Pedro fuera sonando todavía. O sea, ellos estaban orando todavía cuando Dios sacó a Pedro. Porque le digo esto, para que veamos que ellos oraban. Ellos intercedían por los que estaban metidos en problemas.
Pero Dios, en su perfección, Él sabe cómo trabaja. A Pedro lo sacó de la cárcel. Esteban murió apedreado. Y repito, ellos oraban. Y no es porque Dios ignorara el sufrimiento por el cual estaba pasando Esteban, la angustia o el dolor por la cual estaba pasando Esteban. Dios lo sabía perfectamente bien, pero tenía un propósito. En lo que hemos leído aquí, mis hermanos, 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Cuando dice Saulo consentía en su muerte, se refiere que Saulo autorizó o aprobó la muerte de Esteban. Y aquel día, después de que murió Esteban, dice, en aquel día hubo una gran persecución. Después de que asesinaron a Esteban, comenzaron a perseguir a todos los cristianos. Imagínense qué problema. Bueno, nosotros, ¿qué problema usted tiene? ¿Cuál es el problema más grande que usted tiene? No creo que sea amenaza de muerte. Y los cristianos estaban siendo amenazados de muerte. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Por creer en Jesucristo. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Oigan bien, y todos fueron, ¿qué es esparcir? Regados. Se extendieron, salieron por diferentes ciudades. ¿Pero por qué se fueron? Por los problemas, por las amenazas de muerte, por las amenazas que si no, iban a ir a parar a la cárcel. Pero Dios no estaba ignorando el problema de ellos, al contrario, Él lo estaba permitiendo. ¿Por qué? Mateos 28:19, ¿qué dice, mis hermanos? Si podemos poner ahí Mateo 28:19. Es un mandato, es una orden que Jesucristo dejó, pero ellos se habían acomodado o no se acordaban de lo que Jesucristo dijo. Oigan bien el mandato que Jesucristo dejó. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue una orden que Él dejó, pero no lo estaban haciendo. Entonces, como Dios vio que se habían acomodado, permitió que comenzaran los problemas, permitió que comenzara la persecución. ¿Para qué? Para que todos fueran esparcidos. Y yo les pido que siempre volvamos a Hechos y veamos el capítulo 8, perdón, y que veamos el versículo 4, que es lo que dice. Hechos 8:4. Oigan bien, los cristianos que se fueron de Jerusalén, ¿qué fue lo que hicieron? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Y Mateo 28:19 que decía, id y hacer discípulos, o sea, a donde ustedes vayan, prediquen el evangelio. Donde ustedes vayan, hablen del amor y la bondad de Jesucristo. Donde ustedes lleguen, evangelicen, es la palabra. Y oigan bien, ellos se acomodaron, pero comenzó el problema, se esparcieron y donde ellos llegaban, anunciaban el evangelio de Cristo Jesús. Ahora entendemos por qué Dios permite los problemas, mis hermanos. Porque Dios se quiere glorificar, porque su problema, óigame, su problema va a ser el gozo, va a ser la alegría de otra persona. ¿Por qué? Porque en el problema que usted tiene va a acercarse más a Dios. Y cuando usted se acerca más a Dios, usted recibe más del Señor. Y entre más recibe del Señor, más tiene para dar. ¿Vemos cómo Dios trabaja? Cuando estamos en problema, oramos. Cuando oramos, Dios nos llena de su poder y de su gracia, y de eso nosotros tenemos para compartir. Veamos el versículo 5, por favor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Volvemos y continúa el evangelismo. Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Qué bonito.
Pero en ese momento, bueno, yo digo que bonito, pero ustedes creen que ellos decían qué bonito, me quieren matar. Ustedes creen que decían qué bonito, miren cómo los llevan arrastrados a los que agarran. Porque no es que los trataban bien, los llevaban como desalmadamente, como que eran esclavos. Los metían presos, o sea, por eso le digo, hoy yo digo que bonito, pero ellos no decían que bonito. Si se fueron, se fueron, dejaron sus bienes, dejaron sus casas, dejaron todo lo que tenían, es porque tenían miedo. Era un problema serio para ellos. Pero Dios se estaba glorificando en ese problema. Dios no estaba ignorando el problema de ellos, simplemente Dios estaba permitiendo que se cumpliera lo que Él había ya ordenado. Veamos el versículo 6, por favor. Y la gente unánime, oiga bien, qué bonito cómo respondía la gente. Y la gente unánime escuchaba atentamente, oiga bien, no se ponían a platicar. Como muchas veces se ve, ¿no? Se está predicando y los hermanos al teléfono se distraen. Pero ellos ahí estaban atentos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mi hermano, por él decía, Felipe era lleno del Espíritu Santo. Hacía, o Dios a través de él, hacía milagros. Qué bello, como Dios trabaja. Qué bonito como Dios trabaja. ¿Por qué? Por eso les digo, porque la aflicción de Felipe, porque Felipe se fue huyendo. Pero la aflicción de Felipe fue el bienestar de los samaritanos. ¿Por qué? Porque a través de ese problema que Felipe tenía, escapó y comenzó a predicar la palabra de Dios en un pueblo que no conocía la palabra de Dios. Veamos el versículo 7, por favor. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, oigan bien, el problema de un hombre, el problema de Felipe le llevó un bienestar a los demás. Porque dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran. Si los discípulos, si los cristianos no hubieran tenido amenazas de muerte, Felipe se hubiera quedado en Jerusalén. Y todas estas personas que estaban siendo bendecidas hubieran seguido como estaban. Es bien difícil entender cómo Dios obra, ¿no? O sea, yo me pongo en lugar de ellos, que mi vida esté en peligro, que me andan persiguiendo, que me van a matar. O sea, no es bonito. Pero a través de ese problema, Dios está bendiciendo a otras personas. Veamos el versículo 8, por favor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando, mis hermanos? De Samaria. Allí había gozo. En Jerusalén, ¿qué había? Persecución. En Jerusalén habían hermanos que estaban presos. ¿Por qué? Porque Saulo se encargaba de andar de casa en casa sacando a los cristianos. Y les decía que rechazaran, que refutaran, que negaran la fe en Cristo Jesús. Y como ellos no lo negaban, los metían a la cárcel. Por eso el problema de ellos, mis hermanos, allá en Jerusalén había problema, había angustia, había llanto, había dolor. Porque les digo, quizás eran los hombres que iban a parar a la cárcel. Pero estos hombres tenían esposas, tenían hijos. O sea que el dolor de este que estaba en la cárcel se extendía a una familia al ver que sus seres amados estaban presos. Allá había tristeza, había dolor, pero aquí ¿qué dice? Había gran gozo. ¿Y Dios a quién usó para que llegara el gozo a esta ciudad? A Felipe. Veamos el versículo 9, por favor. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Oigan bien, había alguien que se hacía pasar por alguien que era usado por Dios. Y la gente, como no conocía la verdad, no conocía el evangelio, creían todo lo que este mentiroso decía. Pero Dios,
que conocía la necesidad de los samaritanos, mandó a Felipe para que no siguieran siendo engañados por este mago o por este brujo. La verdad tiene que salir de nuestras bocas, mis hermanos. Usted tiene que hablar del evangelio de Cristo Jesús para que muchos que están engañados salgan de esa mentira. Ahora no son magos, no es un brujo que le está engañando a la gente. Simplemente se están dejando llevar por las enseñanzas o por las doctrinas de sectas, religiones, que muchas veces lo que buscan es un crecimiento sectario o congregacional, como le quiera llamar, y se apartan del evangelio de Cristo Jesús. No enseñan de lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos provee. La Biblia que habla, mis hermanos, a que al que no cree, al que no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué le espera? Condenación, el infierno. ¿Usted cree que alguien que quiere que su iglesia crezca en congregación va a hablar de todo eso? Habla de bendiciones, habla de prosperidad, habla de crecimiento. Hablan que Dios es amor. Pero, o sea, agarran las partes bonitas de la Biblia, hablan de las promesas, pero no hablan de lo que Jesucristo o de lo que Dios mismo pide. Amarás a tu prójimo. Eso se predica. Amarás a tu enemigo. Eso no mucho. Yo les ponía ese ejemplo de momento. Si a alguien, Dios no lo permita, si a alguien le quitara la vida a un ser amado de usted, ¿cuánto usted amaría a esa persona que le quitó a su ser amado? De eso poco se predica. ¿Por qué? Porque eso no mucho le gusta escuchar a la gente. Pero ¿qué es lo que nos gusta escuchar? Es que somos más que vencedores. Y eso no es mentira, es verdad. Pero somos más que vencedores cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica las enseñanzas que estamos recibiendo. Entonces somos más que vencedores. Bueno, mi hermano, ya vimos entonces que Dios usa los problemas, su problema, Dios lo usa para edificar a otra persona. Su tristeza, su dolor, Dios lo usa para llevar gozo a otra persona. Dios responde a nuestros problemas, pero no como nosotros queremos. La iglesia, mi hermano, cuando estaba siendo perseguida, le garantizo que ellos oraban. Quizás le decían, Señor, pienso yo, y este es invento mío, no es que la Biblia lo dice, pero Señor, mata a Saulo, porque si no es así la iglesia no va a prosperar. Quitarle la vida, Señor, para que tu iglesia pueda seguir adelante. Pero Dios no fue eso lo que hizo. Veamos, por favor, Hechos 9:4. Aquí, mis hermanos, Saulo había pedido cartas a las autoridades para ir ya no solamente a Jerusalén a destruir la iglesia, sino que para ir a Damasco a dañar o a destruir la iglesia. Oigan bien, Saulo no era contento solamente con haber dañado la iglesia en Jerusalén, sino que también pidió cartas para ir a otra ciudad. Porque él, al ver que todos los cristianos se habían esparcido, como la palabra lo dice, y me imagino que a Damasco se había ido una buena cantidad, dijo, no, ahorita me voy, los persigo, los alcanzo, y también allá voy a dañar, no voy a permitir que se sigan congregando o que continúen creciendo. Esa era la idea que él llevaba. Llegar a Damasco, agarrar a todos los cristianos y llevárselos a la cárcel. Pero qué bonito como Dios trabaja. Cuando Saulo iba para Damasco, Jesucristo se le presenta en el camino. Y algo que impacta
algo que a mí me impactó desde que lo leí, mis hermanos. Veamos qué dice el versículo, bueno, Hechos 9:4, ahí lo tenemos ya. Dice, bueno, desde el 3, hermano, por favor, perdone. Hechos 9:3 dice, aquí está hablando de Saulo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, oigan bien, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hoy si vamos al 4. Y cayendo en tierra, Saulo cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Oigan bien, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues? Mis hermanos, en este momento Saulo, la lucha, la guerra que había emprendido no era contra los cristianos, era con Jesús mismo que estaba peleando. Era Jesús que estaba persiguiendo. Y aquí esta pregunta, ¿por qué me persigues? Aquí viene una pregunta. Entre cristianos muchas veces nos dañamos. Hablamos mal el uno del otro. No está hablando de su hermano, está hablando de Cristo. ¿Por qué? Ve aquí, ¿por qué me persigues? Si Cristo le pudiera hablar en este momento, ¿por qué hablas de mí? Señor, y no estoy hablando de ti, yo estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de la hermana. No, le voy a decir, de mí estás hablando. ¿Por qué me estás causando daño? No, Dios, yo te respeto, yo te amo, a ti no. Si usted está dañando a uno de los hijos de Dios, es como que él mismo lo esté tocando. Vámonos a un ejemplo bien fácil de comprender que alguien dañe a su hijo, no es como que a usted mismo le están dañando. Igual, daña a un hijo de Dios, con Dios se está metiendo. Y aquí lo que dice, Saulo oye una gran voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la respuesta a la oración que los cristianos estaban levantando al Señor. Por eso les decía, quizás ellos pidiendo, Señor, quita a Saulo porque tu iglesia no va a prosperar. Mira cómo nos sigue. ¿Has visto cómo mataron a Esteban? Y él autorizó, él lo permitió. Señor, bueno, imagínense su petición. Mi petición quizás sería, Señor, no permitas que tu iglesia siga sufriendo. Hace algo, Señor. Pero cuando decimos hace algo, ¿a qué nos referimos? Dale, castigalo. Pero Dios no actúa de esa manera. Con amor, viene y habla con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El versículo siguiente dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Imagínense, yo me imagino a Saulo como autoridad detrás de los cristianos, sintiéndose grande, ¿va? ¡Ah! Con qué garbo me imagino que les hablaba. Agarren, mira, ya va corriendo, síganlo, agárrenlo. Me imagino, ¿no? Pero aquí delante de Jesús, bien humilito, ¿quién eres, Señor? O sea, el contraste. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Óyeme, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso le digo, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Nunca pensó que estaba persiguiendo a Jesús. Y aquí le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Veamos el versículo 6, me gusta el 6. Él temblando y temeroso, oigan bien, el gran Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió delante de Cristo Jesús. Algo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos delante de nuestro Señor. Pero nosotros decimos, hemos conocido a Jesucristo, pero no rendimos nuestra vida a Él, seguimos viviendo como nosotros queremos y no como Dios manda. Saulo tuvo un cambio de vida. Saulo, cuando tuvo este encuentro con Jesús, ya no siguió siendo el mismo. Cambió. Y aquí la pregunta que hace, me gusta, ¿qué quieres que yo haga?
Yo le invito a que esta noche usted le diga a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo le garantizo que el Señor le va a responder. Perdona a tu hermano, le va a decir. No, no, no es lo que viene en mente, perdona a tu hermano. No, Dios tiene una respuesta para cada uno de ustedes y en su corazón usted lo está sintiendo. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. La pregunta es, ¿lo va a hacer? ¿O solamente preguntó por saber pero sin ganas de hacerlo? Ay, Señor, que esto que me estás pidiendo es mucho. No, no, todo eso no. Mi hermano, yo le invito a que haga lo que Dios ha puesto en su corazón y usted verá un cambio de vida para usted. Su familia va a cambiar, su familia va a ser transformada porque Dios quiere cambiar ese problema que hay en gozo. El problema que había en Jerusalén, en Samaria, provocó gozo. La dificultad que en su familia hay, si usted escucha y obedece la voz de Dios, ese problema se va a convertir en bendición. Pero tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios. El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya Dios le dijo lo que tiene que hacer. Hoy en su corazón usted ha sentido lo que usted tiene que hacer. Aquí le dijo Dios a Saulo y se te dirá, levántate, ve a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque Saulo no conocía del evangelio de Cristo Jesús. Él conocía la ley, él era un fariseo. Él dice, fariseo de fariseo. Él conocía la ley, pero no conocía del amor. Porque si hubiera conocido el amor, no hubiera permitido que Esteban fuera asesinado. No hubiera permitido, o él mismo no se hubiera atrevido a andar sacando a los cristianos de sus casas para llevarlos a la cárcel. Porque eso no es muestra de amor. Pero cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, ese odio que sentía de los cristianos se convirtió en amor. Es más, la Biblia nos enseña que de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Veamos cómo Dios transformó la vida de este hombre. Y repito, no por maldad, porque el problema después de Saulo, el problema que se le causó o se le provocó a Saulo al hacerse cristiano, fue de mucha bendición para la iglesia. Fue nuestra bendición porque Saulo, mi hermano, o el apóstol Pablo después, fue llamado el apóstol de los gentiles. Nosotros éramos gentiles. Entonces Dios usó a este hombre para que también esa palabra tocara nuestros corazones. Dios lo usó a él. Mis hermanos, yo les invito también, por favor, que veamos Juan 14, 18. Juan 14, 18 dice, esta es una promesa. Si usted se siente solo, si usted se siente sola, si usted piensa que nadie le entiende en su problema, si usted se siente abandonado, abandonada por su familia, déjeme decirle que aquí hay una promesa muy bonita. Y es que usted está solo. Usted no está sola. Dios está con usted. Dice Juan 14, 18, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bien, no os dejaré huérfanos. ¿Qué hay huérfanos, mi hermano? No tiene, exacto, no tiene mamá, no tiene papá. ¿Qué quiere decir? No tiene quien vele por los cuidados de esta persona. Pero nosotros sí tenemos quien vela por nuestros problemas, por nuestras dificultades, y es nuestro Padre Celestial. Él no nos ha dejado solos, no somos huérfanos. Entonces, su problema, Dios no lo ignora. Simplemente lo está permitiendo porque quiere provocar el bien en otra persona. Vendré a vosotros. Mis hermanos, desde el momento en que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la palabra que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros.
Ahora, si el Espíritu Santo, si Dios mismo mora en nosotros, le pregunto, ¿usted está solo? Dios está con nosotros. Y aquí dice, vendré a vosotros. Dios está en nosotros. Dios está con nosotros. Su problema, déjelo en las manos de Dios. Porque muchas veces somos nosotros los que nos empeñamos a tener ese problema cuando Dios dice que todo el que esté cansado y cargado, ¿qué tiene que hacer? Lleve su problema a los pies de Cristo Jesús. Que su problema, que su angustia no le quita el sueño. ¿Por qué? Porque usted tiene un Padre que le cuida y le protege. Usted tiene un Padre que le provee todo lo que usted necesita. Entonces no se preocupe. ¿Usted cree que un niño de 3 años, de 4 años se preocupa por lo que va a comer? ¿Usted cree que ese niño se preocupa por lo que va a vestir? ¿Por qué? Porque está confiando en sus papás. Porque sabe que no le va a hacer falta lo que él necesita. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como este niño de 3 o 4 años confía en el papá, así nosotros tenemos que confiar en Dios. Así como un niño confía en el papá, así nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Y eso qué significa? Que vamos a estar aún en el problema, que vamos a mantener la paz aún en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y que si tenemos problemas, Dios lo ha permitido y no nos va a quitar el gozo y la paz porque sabemos que Él pelea por nosotros. Entonces, no piense, no crea que su problema está siendo ignorado. No, Dios lo conoce. Dios lo sabe. Y aquí viene ya lo que la hermana en su testimonio decía. Se preocuparon. Y este dijo, bueno, al final voy a buscar otro. No. No, pero ¿a qué quiero llegar? Mi hermano, cuando aprendemos a confiar en Dios, humanamente, no es decir que nos preocupamos, pero ya no es como cuando alguien no conoce el poder de Dios. No, si le digo, cuando uno no conoce del poder de Dios, uno pasa llorando día y noche. Ay, que me voy a morir y no dejo de llorar. Mi hija, mi hijo está enfermo. ¿Qué tenemos que hacer? Doblemos rodillas. Acerquémonos a Dios. Entonces aquí dice la palabra que Él no nos va a dejar huérfanos, que Él está con nosotros. ¿Y qué dice Juan 16:33? Dice, amén. Óyeme, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, aquí viene, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Más claro no se puede, mi hermano. Dios dejó en su palabra todo bien claro. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, en el mundo tendremos aflicciones, pero Cristo, ¿qué ha dicho? Que confiemos en Él, que mantengamos la calma, la serenidad, que mantengamos la paz. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Y si Él ya venció, ¿qué nos angustia? ¿Qué nos problema? Es que voy a morir. Mis hermanos, el cristiano no muere. El cristiano no muere. Tengan presente, el cristiano no muere, duerme. Es más, dice la palabra de Dios, si usted vemos, volvamos a Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 60. Aquí es cuando apedrean a Esteban. Esteban llegó a la presencia de Dios. Hechos 7, 60, dice así. A Esteban cuando lo estaban apedreando se puso de rodillas. Oigan, cuando Esteban estaba haciendo apedreado se puso de rodillas. ¿Usted qué hubiera hecho?
Aunque sea una, pero me la quito, cada uno la voy a dar. Porque nosotros siempre buscamos la manera de defendernos, de responder igual. Miren, Esteban se puso de rodillas y clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta. ¿Usted haría lo mismo, mi hermano? Si alguien le está causando daño, no a usted, le está dañando a un hijo, usted le dice al Señor: perdónale. No tome en cuenta esta ofensa, este daño que le está haciendo a mi hijo. Mi hermano, aprendamos. Y la palabra de Dios quedó escrita para que aprendamos de todo lo que estos hombres pasaron, de todo lo que ellos vivieron. Porque nosotros decimos: yo creo en Dios. Sí, creemos en Él. Yo creo en su palabra. Sí, creemos en su palabra. Mejor digamos: yo voy a practicar su palabra. Yo voy a poner en práctica sus enseñanzas. Porque aquí dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dice después: y habiendo dicho esto, no dice murió, ¿verdad? No dice murió, dice durmió. Entonces, si usted tiene un problema de salud, no se preocupe, usted no va a morir, solamente va a dormir. Las despedidas duelen, sí, se lo garantizo. Despedir a un ser amado duele. Y si no, un ejemplo bien claro: cuando usted va a su país y se está despidiendo de su familia, por casualidad no le dan ganitas de llorar. Si es de que no llora. O sea, ¿por qué? Porque es una despedida. Y las despedidas son tristes. Cuando fui esta última vez que fui, no me despedí de mi papá porque no pude. Porque las despedidas son tristes. Y cuando alguien parte, repito, la tristeza llega. Algo muy bonito, nosotros decimos: celebremos la vida de. Cuando alguien muere, celebremos la vida de. ¿Por qué? Porque un cristiano no muere, mi hermano. Celebramos la vida porque de esta vida terrenal pasa a la vida espiritual delante de nuestro Señor. Y es una fiesta. Como cuando un niño va a nacer, hacen fiesta. ¿Cómo le llaman? ¿Baby qué? ¿Y esa fiesta en honor a qué es? Porque ¿cómo fue? Es una fiesta porque es alegría que un niño va a nacer. Ahora, cuando alguien aquí en la tierra duerme, nace a una nueva vida, nace en la presencia de nuestro Dios. Es una fiesta. Es una fiesta. Por eso les digo, ya todo, leíamos que ya Dios venció todo problema. Ahora digamos: Señor, ayúdame a salir triunfante de esta dificultad. Y si no salen las cosas como yo pienso, al final yo sé que tu voluntad y tu deseo y tu propósito para mi vida es mejor de lo que yo pienso. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ejemplo: Felipe sale corriendo por miedo, llega a Samaria y ahí entendemos el problema. Porque muchas veces, pero el problema, ¿cómo yo voy a decir que este problema me ayuda para bien? Quizás no para su bien, pero sí para otra persona. Porque Felipe salió huyendo, Felipe salió corriendo, la angustia, la aflicción, el problema de él fue bendición para muchas personas. Dice: todas las cosas ayudan para bien. Ese problema de Felipe fue de bien, fue de mucho bien para las personas de Samaria. Su problema, hoy usted no lo está viendo, no lo comprende, no entiende, pero mañana va a entender o va a ver qué positivo salió de ese problema. Yo les comentaba hace unos días que entre hermanos muchas veces cuando los papás están enfermos hay fricciones, ¿no? Pero cuando se agrava la situación, todo cambia.
las ideas, los pensamientos cambian y hay una unidad propia, se siente, ¿no? Ahora que hablo por mi caso que él ha faltado, como hermanos, yo espero en Dios que esa unidad se mantenga, porque lo que Dios quiere es que la familia siempre esté unida. Yo le invito, mi hermano, tenga paciencia. Dios no está ignorando su problema. Solamente Dios está cocinando la bendición que tiene para usted. Tenga paciencia. Espera un poquito. Y después usted va a ver la bendición que llega después de ese problema. Hay un dicho que dice, después de la tormenta, amén. Mi hermano, si usted cree que Dios está trabajando en su vida y que mañana usted va a testificar de que ese problema le sirvió para algo bueno, para usted, para su familia o para alguien, yo le invito que le dé un fuerte aplauso a nuestro Señor y dígale, Señor, ayúdame, pero dígale, Señor, ayúdeme a pasar este problema sin una aflicción tan grande como antes la vivía. Pero dígaselo, ¿por qué? Porque Dios oye lo que usted dice. Dios oye su oración. Dios oye su súplica. Así que yo le invito a mi hermano que incline su rostro y que oremos. Bendito Padre Celestial, Dios bueno y eterno. En esta noche, Señor, le pedimos perdón porque en esos momentos de problema, en esos momentos de dificultad, quizás hasta hemos renegado, Señor, el por qué me pasa esto, por qué tengo que sufrir esto. No me lo merezco. Yo hago el bien, voy a la iglesia, yo sirvo. No sé qué es lo que puede usted haber dicho pensando que no se merece ese problema por el cual usted está pasando. Déjeme decirle que Dios está usando ese problema para que la bendición que usted reciba sea grande y que usted pueda glorificar, que usted pueda engrandecer el nombre de nuestro Dios, diciendo que ese problema Dios lo usó para bendecir a su familia, que ese problema Dios lo usó para cambiar su vida, porque éramos muy orgullosos, arrogantes, altaneros, y hoy, después de ese problema, la vida la hemos visto diferente. Después de esa dificultad, después de esa escasez,